Alerta War Robot. Y vamos a ir directamente al asunto porque acá tenemos, para que me voy hacia atrás, lo que se viene. Mira esto. Es que esto es increíble. Es que esto es increíble. Vamos a arrancar del comienzo, les voy a poner los subtítulos y ya de esto muy posiblemente en otro canal podremos estar hablando, porque es la primera imagen que sale. Le voy a meter los subtítulos para que usted pueda leer y de paso le invito a que aprenda inglés. ¡Vamos! Trick or treat. Truco o trato. It's spooky season Halloween. in War Robots, and it's just a time for Okay. the Evil Life's Bizarre Robots. Without further ado, here is the main thing. ¿Vieron esto, no? Invasion. Porque si esto no puede ser no podés poner un decorado de robots en un juego de robots. Robots que no vas a poner, no los podés poner. Aviso. Dagon, ya lo habíamos visto. It appears from the depth of the sea. Aparece de las profundidades del mar. Dagon. Aparece desde las profundidades del mar Dian. Es el primer robot en la historia con más de 4 armas. Con 6 armas, ¿no? Más de una arma también. Una gran cantidad de armas. Está fuertísimo el volumen. Ya saben, yo hablé del video sobre estas cosas, ¿ok? Esto cambia. Trickster and Tamer. Ya las hemos probado en test server. Unas andan mejor que otras. Sobre todo por la cadencia de fuego y la que te quedas sin balas en medio de un combate. En War Robot no te podés quedar sin balas. These rapid fire energy guns rain down an avalanche of fire in unison. Para. Miré el enemigo que me pone. Un shell común con las armas nerfeadas. Contra el último robot nuevo venido del espacio con 6 armas, con 6 slots de armas más 2 modelos especiales de armas, que es increíble. Claro, pone cualquier cosa acá. Dios, obvio que lo vas a matar al pobre Shell. Mira que viene allá. Mira lo que viene allá. Este tiene molot. Tamer applies rust, preventing the enemy from effectively restoring durability. Sí, una tiene drenaje, una tiene dot y otra tiene rust. And Trickster quickly annihilates the enemy with a powerful damage over time effect. A large number Hermoso. of weapons will allow you to combine 2 builds on one robot. Bueno, lo que quieren hacer... Esto no es recomendable absolutamente para ningún... O sea, sí está bien, incluye esto dentro del juego, muy lindo. Bueno, yo el robot no lo he visto con luces, ¿eh? No lo he visto con luces. Están diciendo que, bueno, como van a venir 2 armas que no son familia, pero porque son del mismo anclaje... O sea, medio raro que del mismo anclaje, que es como que tengas 2 geckos, que sí existen. Pero bueno, ya entienden. Entonces, como al tener 6 vos podés mezclar armas. Quieren meter la hibridación. Sabemos que la hibridación, al ser un concepto lógico que se da, porque sí dentro del juego, desde que empezás y tenés que obtener 6 armas, ya no 4. Es difícil obtener 4 armas del mismo tipo para un robot de 4 armas y que no te coma el tiempo y que quede obsoleto. Bueno, te meten un robot de 6 armas que impulsa a la necesidad básica de que tenés que tener 6 armas de la misma, leveleadas. Entonces, obviamente se magnifica más el hecho de que vas a tener que hibridar este robot. Entonces dicen, bueno, podés tener 3 y 3. Sí, podés tener 2, 2, 2 y 2. La hibridación en este robot pasa a ser un punto principal. ¿Me gusta como mecánica del juego? Sí. Pero sabemos ya por 128 años que estamos dentro de War Robot que en el juego no funciona así. Son mecánicas que se dan, pero el óptimo funcionamiento, la eficacia de las cosas es unas mismas armas, porque se potencia lo potente y no se trata de equilibrar los déficits. ¿Me entendés? Si vos sos muy bueno en la fuerza y poco en la velocidad, yo no te recomiendo que seas mejor en la velocidad. Te recomiendo que aumentes tu fuerza y te vas a destacar del resto. Entonces, este es un concepto muy lindo, la hibridación, pero evidentemente... Más allá de que, bueno, podés tenerlas todas al mango y tener un desempeño espectacular, pero no tanto como sabemos que War Robot funciona, y no me quiero extender en esto porque quiero terminar de ver el video, de que funcionan todos del mismo palo. ¿Ok? Esto creo que lo entienden todos. Yo sé que van a decir, no, le pongo una Noricum, le pongo una Magnum, le pongo una Punisher, le pongo una Molot, le pongo una Pin, le pongo una piñata y le pongo a tu hermana. No funciona así. Pero me gusta que la intención sea hibridar. A mí me gusta ver en combate gente que tiene varias armas. No porque sean mejor o porque sean peor, sino que le da esa riqueza al juego que no todo el mundo anda con las mismas zapatillas. Siguiente. Me gusta mucho el Dagon, ¿eh? No el Orochi, el Ochocochi. Aumento de escudo.
Aumento de escudo. Bueno, acelera. Nunca le vi escudo a este robot. and the regeneration of its shields. And legendary Nunca le vi escudo. ¿Será escudo físico? Nunca le vi escudo a este robot. Jamás. Hay un mosquito por acá. Ya empezamos con los pilotos. Esto es totalmente... Ay, que tengo miedo. pilot Nathan Fleming will increase shield durability while shield La durabilidad del escudo. Nunca le vi escudo. Después debe estar Damiancito Bruno o algunos chicos de la Wikipedia que me van a decir, sí, Fede tiene escudo. Yo nunca le vi escudo. Seguramente un escudo a nivel conceptual de que no se ve. Yo no le veo escudo, ni físico ni energético. Será esos escudos que dicen, sí, tiene puntos de vida en el limbo. Pero yo acá no lo veo, perdónenme. durability, however, is not what Dagon is known for. This Es lo más hermoso que existe en el mundo. is where the new drone comes in. Seeker provides Dagon with the Esto es God, no solo para este robot, sino para todos. Podés ver a todos los invisibles. ¿Recuerdan? El Orochi, el Ochocochi, todos los invisibles en el aire. Bueno, con esto se acabó. Quantum Radar and protects it by imposing negative status effects on attacking enemy robots. Listo. Te mete todas las cosas, te mete todas las habilidades que tiene el Typhon, que tiene el Erebu, que tiene el Cerberus y encima lo ves en invisible. Así que un saludito a todos los links. Bye bye. Protected by suppression. And all the snipers will be blinded. I love it. 7. 7 is a mystery. Scientists are sure she has unique abilities. Supernatural abilities, perhaps. Ya vieron toda la serie de cosas. Pain in the left confines. She became the Qué hermosos ojos. 7 is the new pilot for Ochocochi. Her special skill Bueno, por eso está ella vestida así. Ah, qué lindo. Bueno, mira, modelo especial. Agárrate, Catalina. restores some Agárrate, of the robot's agárrate. durability. Every time the ability What? Al final de la habilidad, the robot one time heals 15% de durabilidad y 10% de durabilidad de los daños hechos por la habilidad. Ay, Dios. is used. Tengo miedo. Ultimate Fusion. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Aguante War Robot. Classic. Amo los clásicos, yo también. Fusion Grande. is one of the machines instantly associated Lo habíamos dicho que Fujin, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, Fujin, que es el icono de War Robot, no es el logo de War Robot, hay gente que está loquita y no entiende. BTS es el logo de War Robot, BTS es el logo de War Robot y Fujin es el icono de War Robot. Ya habíamos visto que para este bicho le habían optimizado el escudo, le habían cambiado el escudo en el modelo original, el real. Y no hay modelos especiales de estos robots porque son antiguos. Hay modelos modificados. Esto es tuning. Las versiones Ultimate, que por ahí preguntaron en comentarios. Bien, esto ya lo hemos visto en un super video mostrando absolutamente todo. Ultimate version memorable. Le metieron acá One of the slots un arma is grande, heavy. porque tenía dos Ultimate medianas. also moves faster and recovers its durability while the ability is active. And it can even restore some Se cura lo gris y tiene escudo amarillo y tiene un arma grande acá. Es espectacular este robot. Está bien, no tiene más nada. O sea, sin las armas de este robot, nada. O sea, está tan bien hecho, además de fachero, pero es un robot lento, no salta, no tiene dash, no tiene invisibilidad, no tiene no tiene nada. Está bien. Le han metido el escudo fuerte y su habilidad que ahora le cura lo gris. Eso ya es overpower. Y si estas armas dejan de funcionar, estamos hasta las manos. Siempre tenés que cambiar armas. Entonces, este es lo mejor que viene. Esto es lo mejor que viene. to top it off. If you reach the maximum durability and spend repairs, Es un bot bastante estacionario, ¿eh? No se crean que es un Ochocochi, que es un Orochi, Ochocochi, Lynx. that protects you and your allies. O sea, es una bolsa de disparo. Vos a este bicho le tenés que disparar mucho. Generalmente en un mano a mano, si está bien cargado, te va a ganar siempre, sobre todo con estas armas. Pero si le están disparando varios, tienen Shield Breaker y todo, se muere, no le da tiempo a cargar la habilidad. Sí es cierto que es mano a mano, es duro, pero ya para... Es como un tanque que se va a mandar a que le dispares. Es muy bueno, ya lo hemos probado que es casi invencible. Me enfrenté yo a 2 Newton al MK3, bueno, al nivel máximo, con drones máximo, con armas al máximo. Estamos hablando de que este robot se recibió 4 armas beta simultáneamente 2 veces y 4 armas alfa simultáneamente 2 veces. Es decir, luchó uno solo de estos, o sea yo, y está grabado, con 2 Newton a la vez. Y los dos me tiraron la habilidad y recibí todos los impactos yo. Y yo solamente a ellos les disparé con esto y lo maté. Entonces, tiene mucha fuerza, pero
Ojo al piojo. Pero estás diciendo que si mano a mano sirve, pero contra 2 vos le ganaste, entonces ¿qué debilidad tiene? Sí, una cosa es este server y una cosa es la presentación y otra cosa es la vida real. Entonces, mano a mano es peligroso, pero cuidado, es un robot estacionario, no tiene mucha movilidad. Hay que saber usarlo este robot. Nosotros lo sabemos usar porque lo usamos desde que empezó. Gente lo va a tener que volver a empezar a jugar y está acostumbrado a dash, a invisibilidad, a aumento de velocidad, a salto, a teletransportaciones. Cuidado, este robot no tiene nada de eso. Pero al curárselo gris y tener un escudo, si sabe más o menos jugar las estrategias de War Robot, va a ser lo mejor que hay. A classic robot Obviamente, no vas a pelear con eso. needs classic guns. That's why Ultimate Punisher T and Avenger will also appear in the game. Hermoso, la T-Avenger, la Avenger, que son las dobles, anclaje medio. Y la... Bueno, perdón, al revés. La Avenger, la anclaje grande y la Punisher. ¿Qué pasa? Lo estamos viendo acá, chicos. Lo estamos viendo en este bicho. Acá. Resulta que el foco de atención es las armas en este robot. Sí, bueno, pero las armas las podés poner en otro robot. Quisiera ver 2 de estas en un Lynx, 2 de estas o 3 de estas. Bueno, en un Erebus ya no, pero peligroso esto. El arma media esta, complicada. Está bien, no curvea, no te paraliza, no te hace nada, pero son bastante fuertes. Cuidado, imagínate 2 de estas en un Ultimate Ares. Cuidado con 2 de estas en un Ultimate Ares. Está bien, no tiene la pesada, pero bueno, creo que es más peligroso este tipo de arma suelta en manos equivocadas que acá. Acá ya sabemos el combo y sabemos cómo funciona. ¡Vamos! Classic guns. That's why Ultimate Punisher T and Avenger will also appear in the game. Espectacular, muy bien. Cross Platform from Squad. Bien, Hey escuadrones. Holly, do you want to team up and smash them reds together? Sure, let's do it. Oh no, we can't. You play on Android and I've got an iOS. I guess. Lo mató, le dio Android a él y ella tiene iOS. Quiero en comentarios, ¿quién es Android? ¿Team Android? ¿Team iOS? Team iOS, Team Android. Y Team PC. También quiero lo de PC. Yo sé que son pocos. Pero vamos a hacer el Team Android, Team PC. Me lo ponen en comentarios, por favor. Gracias. Ahora, ¿van a poder jugar War Robot con Steeljack? Sí. We're just not meant to be. Not anymore. From this update, you can play together in squads and in private matches, no matter your device, OS, time and place. Oh, yeah, thank you, Es lo Mr. mejor, ¿eh? Loud Voice. Feliz Navidad para todos. Of course, this is not all that is included in update 9.5. Tamer and Trickster will also have ¿No eran las mismas que recién? No, chicos. No son las mismas armas. Yo entiendo. No son las mismas armas estas. Estas son otras. Son otras armas, chicos. Son otras armas, chicos. No sabemos por qué metieron estas armas acá. No tenemos la idea. Embaucador, bueno, la Damper y la Disable. Tan buenardas, pero... but Ya lo vamos a ver. not heavy for now. We are also No pesadas por ahora. Se están preparando. Bueno, vayan viendo el decorado lo que se viene Halloween, ¿eh? Me gusta mucho el Eldritch Ares. Vamos a tener que preparar algo importante para Halloween. ¿Quién te dice? Directo toda la noche con ritual de Halloween. working on performance improvements and bug fixes. Muy bien. Lovely quality of life additions, including assists, will appear in battle. ¡Ojo! ¡Ojo! Las adiciones de calidad de vida de Lily, incluida en asistencia, aparecerán en la You deal batalla. a lot of damage to a robot, but don't finish it off. You will get a notification when the robot is destroyed, and a small bonus in the form of honor points. You can read all the details Esto lo vamos a about the tener que event ver. on the official website. Me voy a ir al official website. Happy Halloween, Commanders. Esto es lo mejor. A ver, lo mejor de War Robot. Vamos a la página web. Bueno, acá estamos, señores y señores, y esto es la hybridation. Me gusta el dron, funciona muy bien, sobre todo en mapa chico. Hay que tener en cuenta esto. Acá tenemos una hibridación. ¿Podría haber alguna cosa que se saque de meter 2 y 2 y 3? Y sí, ya tenemos 6. Ya la hibridación se amplía más que con 4. Con 4 armas, hibridar no existía ninguna... Bueno, sí existió. En arma pesada, ¿en dónde existió?
Hornet, bueno, no me voy a meter con eso. Ya después en comentarios me van a decir, sí, la hibridación mezclada era la Punisher con la Hornet, alguna cosa así que te paralizaba y te drenaba. Pero bueno, War Robot 90 y pico, que esto después no importa si lo ves en el futuro, pero está bueno para ver que no hayan toqueteado mucho estas cosas. Para que lo traduzco al italiano. Bueno, acá está. El evento de los extraños robots Evo Live. Acordate que los nombres van a estar traducidos al español. Bueno, Tamer, mira, qué bien. Aguante Google. El evento comienza poco después de la que Tiki, todavía yo no actualicé hoy, no sé si... ¿Cuándo es Halloween? Descubre lo que esconde la fría oscuridad y consigue valiosos premios. Eso es lo que la gente quiere, premios. Nuevo robot, ya lo sabemos, nuevas armas, Tamer, Damper, Trickster y Decibel. Es decir, la Tamer y la Trickster son las dos ligeritas. La Damper y la Decibel son las Pro. Estas van a ser las Pro. Por lo menos lo que vimos en T-Server. Y estas dos quedaron en segundo puesto. No sabemos por qué. Pero claro, entendemos que al revés. ¡Dios! La Tamer y la Trickster son las Pro. Y las medianas son las que han quedado en segundo puesto. No sabemos por qué. Me equivoqué. Estas son las que vienen para meterle al Dagon, chicos. Estas. Y las otras dos quedaron ahí. No sabemos por qué, la verdad. Nuevo dron, el que te ve en la invisibilidad. La nueva nave nodriza que está buena, es de curación. Está buenarda. Ya la probamos. Uno de los modelos, no sé si el mejor modelo de nave nodriza. No sé si hay una foto por acá. La nueva torreta explosivo. No, creo que esta no va, que no está bueno. Pero lo que probamos en T-Server ya veremos. Todo el mundo te va a tirar con eso. Mejor, antes que me anden congelando como con el barquito. El robot Ultimate Fujin, la versión especial que está muy, pero muy buena. Con anclaje gordo, triple armas Ultimate, si es que te las dan, porque son aparte, chico. Y la posibilidad de curárselo gris. Mamita, que te salgan dos de esos con Méndez, pero la gente ya no usa Méndez. Y no he visto mucho Ultimate Méndez. Armas Punisher T y Avenger, las Ultimate. Cuidado con esto que puede ser Halloween, Pilotos, Seven, de... ¿Cómo se llama la serie? Bueno, espectacular. Para el Ochocochi, o sea, el Ochocochi no se va a ir en Halloween, al contrario, va a ser la pesadilla de todos. Y Nathan Fleming para Dagon. No sabemos si uno le va a quitar protagonismo a otro, pero sí que Ochocochi va a estar fuerte. Yo he visto un modelo especial por ahí, nueva edición especial, acá está, ¿para qué lo digo? Ochocochi Unknown, Shater Unknown y Splinter Unknown. Ediciones especiales. De Shater es un arma y Splinter es un arma. Bueno, no sé. Bueno. Lo que nos importa es que vamos a vivir uno de los Halloween más peligrosos en la historia de War Robot. Y me gusta. Toque el icono I al lado del panel de datos para ver su grupo de recompensas. Asegúrate de seguir nuestras redes sociales, Fede en Directo y suscribirte a todos. Nueva función, asistencia para matar. Me hicieron caso. Esto lo vengo diciendo hace mucho rato y mis abogados van a estar hablando de esto. Y esto está grabado, no es mentira. Yo ya hablé eso de que robaban la kill y hace tiempo había una función en donde cuando vos matabas, y creo que nunca salió esa función. Escuchen. Hacía un tiempo, cuando yo hablé esto, andaba todo bien. Si vos hacías la kill, perfecto. La gente se quejaba de que robaban la kill. ¿Sí? Ok, eso es algo que lo hace la comunidad en sí mientras estoy matando un mosquito. La comunidad en sí hace eso. No disparaba y disparabas vos para robarle la kill. Luego, en un momento, si alguien recuerda, vos disparabas, lo matabas y la kill se la daban al anterior. Al que disparó penúltimo a vos. Siempre. Y está grabado. Siempre pasaba así. Y yo dije, loco, bueno, ¿qué pasa cuando vos repetidamente haces algo? Se transforma en común. Entonces ya ni nos damos cuenta. Cuando vos estás disparando al mismo tiempo que otro, vos lo matás y le daban la kill al otro. Eso nunca se solucionó, nunca pasó de nada, nos olvidamos. Bueno, mágicamente viene esta función. Puede ser que se haya estado probando eso, me parece muy bien, que le den un poco de reconocimiento al tipo que le estaba disparando antes, pero no le den la kill. O sea, el que lo mata le da la kill. ¿Seguirán robando kill? Sí, perfecto. Bueno, es la vida normal. Bienvenidos a War Robot, me parece perfecto. Pero ahora, capaz que vos casi le haces kill, te dan un poco de recompensa. Listo, perfecto. Me parece una de las mejores cositas esta. La calidad de vida aparecerá en sus batallas si les causas mucho daño a un robot, al menos 40 de su habilidad, pero no lo acabas, recibirá una notificación de ayuda. Claro, le reventaste vos casi todo. Recordemos que el otro 60% puede estar dividido en otros combates del robot. Y no que vos agarras a un robot con la vida completa. Si el robot es destruido dentro de los 10 segundos posteriores a eso por tu compañero de equipo, también obtienes unos dulces puntos de honor, lo que te da como resultado más plata después de la batalla. Esto va a aumentar que la gente deje de hacerse la chancha y poder, o sea,
ayuda, ¿me entendés? Porque encima te están dando un beneficio, o sea, siempre te tienen que estar dando una recompensa para que hagas algo, porque sos un vago. Entonces ahora dispara, ayuda a alguien que está luchando, dispara, porque te pueden dar recompensas. Te van a dar si haces las cosas bien. La cantidad de puntos de honor depende de tu liga, pero es casi la mitad de lo que obtendrás si destruye al enemigo tú solo. Perfecto, disparen, ayuden. Equipos multiplataforma, espectacular. Ahora iOS, Steam, o sea, esto es Microsoft. ¿Desde cuándo anda Microsoft? Será Steam. Android, iOS y será Steam esto. PC, querrán decir, y el tipo que juega en Linux. Bueno, vamos a poder jugar todos juntos. Eso es buenardo. ¿Qué va a pasar con el clan de Steam? Me parece que va a tener un gran y feo Halloween, porque yo voy a salir con Griffin y los otros van a salir con Ochocochi. Una de las mejores multiplataformas, una de las mejoras de la multiplataforma más esperadas. Bien. Después de esta actualización, finalmente podés conocer que todas las... Perfecto lo que acabo de decir. Nuevo robot dragón. ¿Que está en dónde? En el agua. No lo vamos a analizar ahora. Suscríbete al otro canal que hablamos de cosas serias. Dagon es el primer robot de la historia con más de 4 espacios. Eso ya lo dijo en la descripción. Creo que estamos leyendo el script. 6 armas. Se combinan para ofrecer un gran poder de combate y te permiten aplicar rápidamente efectos de estado negativos en tu oponente. Cuidado con la gente... Acá le falta un arma. Acá está. Cuidado con la gente que empiece a usar combinaciones extrañas. Van a empezar todos con la WAFs, con la Magnum. Te van a reventar. Imagínate que esto salga en la primera liga soldado, que alguien lo compre. Te está tirando. Es como tener 3 robots. Esto es un... Rogacta, no mami. Hablando de táctica, la habilidad del dragón es bastante simple. El robot tiene un escudo Aegis. Bueno, yo no recordaba el escudo, discúlpenme. Todos se van a volver locos cuando dije al principio. Yo no recuerdo el escudo. Bueno, yo lo jugué 80 horas y no le vi escudo. Perdónenme por ser tan olvidadizo. Bueno, tenés un escudo Aegis. Y cuando presionas el botón, da la habilidad que aumenta la habilidad. El escudo comienza a regenerarse a un ritmo más rápido y el dragón también gana velocidad adicional. Habilidad básica, no le dieron nada raro. Compara esta habilidad con la habilidad de los Ochocochi, que se transforma, tira un arco de fuego que te empuja, que te aumenta todo. O sea, habilidad normal, no parece la gran cosa. La gran cosa es tener muchas armas, punto. ¿Me gusta? Sí. ¿Más que los Ochocochi? Sí. ¿Va a ser más peligroso que los Ochocochi? Por lo menos mientras estén los dos en el mismo barrio, no lo creo. El Ochocochi va a seguir siendo fuerte, sobre todo con su modelo especial y los pilotos. Nuevas armas, esta True Country, engaña, bueno, que cambiarlo al inglés. Muy lindo modelo de armas, me hace acordar al arma que tenía en la película El Quinto Elemento, un arma tecnológica que tiraba fuego, rayos, bomba, todo. Muy buena arma, pero quedaron en segundo plano, porque no son las armas ligeras estas, son armas medias. ¿Para quién? No sé, váyase fijando usted si tiene algún robot con arma media. Tamer y Damper son 2 variantes de armas de energía de disparo rápido que aplican efectos de óxido, impidiendo que el enemigo restaure la vida, es decir, Rust. Y la otra te tira DOT, daño overtime, daño en el tiempo, o sea, drenaje, óxido. Esto es lo que hacían la Cloud, la Yao y la Talon, y estas las clásicas DOT, las drenadoras. Todas estas armas disparan al unísono, lo que hace que sea más fácil combatirlas con construcciones efectivas, combinarlas. Es lo mismo, esto lo va a hacer la gente, discúlpeme, no, usted va a hacer lo que se le ocurra, combine las armas como quiere. El nuevo drone, listo, ves a los invisibles, vayan sacando los links, vayan sacando todo. A ver, ahora no, porque todo el mundo no lo va a tener, sigan usando las cosas invisibles, pero en un futuro vas a tener que estar pensando que si todo el mundo, o por lo menos en la partida, te salen 2 tipos con este dron, te van a ver en la invisibilidad y te pueden destruir. Ya, o sea, te pueden destruir porque no vas a poder usar tu habilidad a tu favor. El dron realmente perspicaz que puede mejorar tu robot de varias maneras. Proporciona bonificación pasiva de la durabilidad de escudo. Mejora las armas con un radar cuántico de 200 millones de kilómetros y proporciona capacidades de contraceguera y ¡wow! O sea, te da bastante. Estos 2 efectos se activan cuando los robots enemigos te atacan. Todos los atacantes cercanos dentro de 200 metros se verán afectados por la supresión y todos los francotiradores de 600 metros y más quedarán cegados. ¡God! O sea, vos no te das cuenta que está pasando, pero todo lo que te están disparando, solamente por dispararte, tienen problemas. Esto me hace acordar a un escudo que se llama Retribution, pero ahora te retribuyen con magia. Esto es vudú, el robot, el dron vudú. Vos le disparás, vos te acercás, tum, te empiezan a pasar cosas. Y pasan cositas. Nueva nave madre, Silent. Bueno,
Esta no es la mejor foto, pero la nave es negra con violeta, está espectacular. Y esto es la cúpula, no vamos a hablar de eso. La nave fue creada por Icarus Technologies, son los únicos que laburan. Icarus son los únicos que laburan. Para desactivar los sistemas principales del robot y titanes enemigos, su pintura de camuflaje y numerosos inhibidores le ayudan a acechar en el espacio exterior sin ser visto hasta que ataca. Los animales que comen carne se llaman carnívoros. Aplica ceguera, MVP, Mount G, MVP, Goat dentro del alcance de la activación. Espectacular. Nueva torreta, bloquear la torreta no me gusta. Ataque el cañón explosivo después de un ligero retraso. Sí, esta sí. Esta va con esta, porque esta tiene 2 de asistencia y defensa. Entonces te cura la vida, te pones escudo y le pegas una... Bueno, ya lo hablamos. Esta es buena. Ya, la gente lo único que quiere es saber si sirve o no sirve. Sí, sirve, es buena. En las ediciones de Fujin y Avenger, que ya lo vimos ahí en el video, ¿es bueno? Sí. ¿Es bueno el robot? Sí. ¿Es buena la habilidad? Sí. ¿Es bueno el escudo? Sí. ¿Es buena la Punisher? Sí. ¿Es buena la Avenger? Sí. ¿La Avenger la podés poner en otro lado? Sí. ¿La Punisher la podés poner en otro lado igual que la Avenger? Sí. ¿Van a servir igual que en Gozo? Sí. Muy posiblemente el arma puesta en otro robot pueda ser la gran sorpresa y no solamente el conjuntito Ultimate. Fujin es una de las máquinas asociadas instantáneamente con War Robot porque es el icono y Fede en directo siempre lo dijo y ahora le estamos haciendo caso, lo más memorable posible. Fujin ahora tiene una ranura, bueno, esto ya lo vimos, dos ranuras medianas, un escudo auge Suzuki y todo esto. Bueno, si ya lo vimos, no lo quiero repetir. Nuevos pilotos, Seven y Hammond Fledging, vayan a ver en la serie. Esto es un modelo especial, ¿por qué no lo presentaron? Esto es un modelo especial, ¿por qué no lo presentaron? Si este es un misterioso científico que tiene habilidades, bueno, cuando salgan los vamos a hablar. Después de la final de habilidad recupera... Esto nos vamos a volver locos. Bueno, esto es muy lindo para el Dagon. Todavía esto es muy futurista porque nadie tiene el Dagon hasta ahora. Y esto me huele a mamar. Apoyo del Nathan. Bueno, este es el piloto, título del evento. No pierda la oportunidad de conseguir el título del evento Alien. ¡Al fin! ¡Me hicieron caso de nuevo! Títulos que solo se puedan conseguir en eventos especiales. El que venga el año que viene no va a tener este título. Es una recompensa exclusiva que solo se puede adquirir durante el evento de Evo Life Bizarro Robot. Te lo dije. Es una mecánica que se usa en montones de sitios, no solo sitios web, videojuegos. Es insignias o medallas o lo que sea que solo se pueden conseguir una vez en la vida, en la historia. Si estás en el año 2000, la medalla del año 2000 no la vas a poder tener en otro año. O sea, no se va a volver a recuperar esto. Es un momento oportuno para hacerlo. ¿Queremos el Alien? Sí. ¿Queremos la invasión alienígena en el planeta Tierra? Sí. Así que vamos a poder conseguir el título una vez finalizado el evento si cumple con todos los requisitos. Esto va a ser la nueva carrera contra el tiempo y vamos a dar masa. Correcciones de errores y varias mejoras. Todos los equipos ahora tienen su facción listada en su breve descripción. Se corrigió el tiempo de reutilización de la habilidad de 8. Ay, no. Los pilotos de Fafnir ahora pueden usar habilidades de el fantasma temerario. Se corrigieron la prescripción de Taoja Yahoo. Ah, muy bien esto. Nos prometieron algo, lo arreglaron. Cuidado con esto, Cuidado con las MK3 estas. Te pegan 800 metros, anda a dormir. Se corrigió la indicación del estado del Seraphim Nether Fortified. Pobrecito. Se corrigió el ángulo de cámara de Skyros. ¡Aleluya! Se corrigió la información de vuelo de Arden y Mugi. Animación de vuelo de Arden y Mugi. Buah. Se corrigió el movimiento de Opion en plataformas de pez. Señores y señores, esto fue War Robot y todo lo que hay que ver. Los leo en comentarios. Posiblemente tengamos algún directito. Suscríbete, dale like. Compartí todo esto para que más personas se salven y aprovechemos el nuevo Halloween, la mejor fiesta de todo el año, después de la carrera contra el tiempo, contra Fede en directo. Nos vemos en el próximo directo. Compartidlo, si no te voy a tirar con una hibridación. Bye, bye.